Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Micaela Cajape, estudiante en prácticas de la Fundación Carolina. Presento ahora la ponencia de Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ha inaugurado el curso y hablará en esta ponencia sobre América Latina como región prioritaria de la cooperación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Micaela. Es difícil hablar después de Marisa. Voy a hablar algo de democracia, pero no mucho porque yo creo que ya os lo ha contado ella y si queréis hago algún comentario crítico sobre el programa Democracia, ya que ella no ha sido capaz de hacerlo y yo tengo algunas cosas que me gustaría que, en las que fuera evolucionando un poco el programa. Bueno, antes os decía que la situación global, la de la cooperación para el desarrollo, pero la situación en la que se encuentra el mundo no es muy buena. Ahora en esta ponencia me gustaría enfocarme un poco más en América Latina y sin hacer tampoco un diagnóstico muy exhaustivo, también creo que es importante señalar que la región no conoce en estos momentos su mejor momento tampoco, ¿no? Nos encontramos en una situación de 3, 4, 5, 6 crisis confluyentes. En primer lugar, la que Marisa nos contaba en bastante detalle, que es la de una crisis política importante. Luego volveré a ello, pero que yo creo que en estos momentos lo vemos en los distintos países de la región, que son países, todos ellos, incluidos los 3 o 4 países que voy a intentar ser objetivo, que en los índices de Freedom House o los que uno queramos ver no son democracias plenas. Esta es una región donde sí se entiende el concepto de democracia, sí se habla el concepto de democracia y derechos humanos, incluso aquellos que, digamos, impulsan o dirigen regímenes que no son democráticos y vulneran los derechos humanos. Esto es importante porque no ocurre en otras partes del mundo. En estos momentos está teniendo lugar la reunión de, la reunión de ministros de desarrollo. La secretaria de Estado, de hecho, está allí esta semana. La reunión del G20 de ministros de desarrollo, donde uno de los, espero no dar muchos detalles, pero uno de los grandes problemas ha sido la inclusión de los elementos de derechos humanos en la declaración. Bueno, pues hasta los derechos humanos, la Convención de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 en estos momentos está en cuestión en el sistema multilateral. Y sí que es importante resaltarlo, en América Latina el tema de los derechos humanos y de la democracia, en teoría genera un consenso importante. Hay una crisis social, que yo creo que es también obvia y evidente. En América Latina y Caribe ha habido un incremento sabéis que alrededor de un tercio de la población está en una situación de pobreza, ha habido un incremento de la pobreza, ha habido un incremento de las desigualdades en la región más desigual del planeta, como resultado de la pandemia, y también pues una situación de crisis que ha afectado particularmente a determinados colectivos, ¿no? Hay, en tercer lugar, no voy a decir una crisis económica, pero sí una situación económica compleja, una región que tiene tradicionalmente grandes problemas de competitividad, de productividad, con unas bajas perspectivas de crecimiento. Sabéis que la región venía de una década perdida. Hay quien habla ya, con posterioridad a la pandemia, de una nueva década perdida, con un crecimiento de la región en torno al 1%, que obviamente no es suficiente, y todo ello pues, en economías que les cuesta afrontar esas trampas del desarrollo y, por lo tanto, avanzar hacia economías más basadas en el conocimiento, en la productividad, más competitivas también, ¿no? Y en el ámbito económico, pues en un contexto donde son necesarios grandes recursos para financiar las 3 transiciones, ¿no? y financiar en concreto, pues, yo qué sé, la transición digital o la transición ecológica, pues una capacidad difícil por parte de los estados para movilizar recursos domésticos, tanto en la parte pública, con la fiscalidad, como también incluso en la parte privada, ¿no? con el desarrollo de mercados de capitales, etcétera, ¿no? Que siguen siendo, a pesar de que es una región que recibe y las últimas perspectivas económicas de América Latina, en fin, igual Rita os hablará algo de ello, hablaba del tema de la inversión, ¿no? Es una región que recibe mucha inversión extranjera, y eso es bueno, muchas empresas españolas, por ejemplo, pero que, sin embargo, tiene
problemas para generar pues, esa movilización de recursos domésticos para financiar el desarrollo sostenible, ¿no? Y luego, pues la vulnerabilidad climática a la que me refería antes, ¿no? De nuevo, volviendo de hablar con los colegas del CARICOM en Guyana, toda la zona de Centroamérica, Caribe, y lo hemos visto también en zonas de los países andinos también con el fenómeno de la Niña, etcétera, estamos en una situación muy seria de crisis medioambiental en amplias zonas, en el corredor seco centroamericano, etcétera, ¿no? Hay otras regiones del mundo del llamado sur global también afectadas por el cambio climático, pero América Latina es desde luego una región muy afectada, ¿no? OCHA, la Oficina de Naciones Unidas que coordina los esfuerzos humanitarios, considera América Latina como la segunda región más propensa a desastres naturales, ¿no? Que han afectado desde el año 2000 a más de 150 millones de personas, que lo cual no deja de ser una cifra bastante llamativa. Y ante estas crisis, pues a estos desafíos medioambientales, climáticos, estamos respondiendo con y no es un desafío únicamente de América Latina, pero de una manera paliativa a través de la acción humanitaria. La semana pasada movilizábamos nuestra acción humanitaria para apoyar a los países del Caribe en la respuesta al huracán Beryl, que no ha tenido muchas víctimas mortales, pero que ha destruido la capacidad agrícola de muchas de estas pequeñas islas del Caribe, por las cuales pues, alimentar a su población también es un gran desafío, ¿no? Y por eso es tan necesario pues, construir estos espacios de resiliencia, de adaptación climática, ¿no? Pero de estas crisis que os mencionaba, estas 4 crisis ahí, quizás la que me parece más grave de todas ellas es la que antes nos contaba Marisa en más detalle, ¿no? Que es la crisis política, que además viene agudizada por 2 fenómenos que se están produciendo en América Latina que son muy relevantes, ante los cuales la cooperación para el desarrollo tiene que hacer algo. No es la única panacea, desde luego para ninguna de estas crisis lo es, ni la crisis de la democracia, no hay soluciones exógenas, tienen que ser los propios países quienes construyan sus propios contratos sociales y resuelvan y decidan en el ámbito del espacio público qué es lo que quieren, cuántos impuestos se tienen que pagar, quién los paga, qué desafíos son importantes, cómo se toman las decisiones, ¿no? Pero estos dos otros fenómenos adicionales, que yo no los llamaría crisis, pero que son elementos que están en estos momentos, si uno ve los medios de comunicación latinoamericanos, son los 2 grandes temas. Uno es la situación migratoria, claramente, yo creo que lo habéis visto. Venezuela, en su momento, sabéis que más de 7 millones de venezolanos han salido de su país. Ha sido una crisis migratoria pues con pocos precedentes a nivel internacional, donde los países de la región, y esto también hay que reconocerlo, Colombia, entre otros, ¿no? Han sido muy generosos en la acogida de estas personas. Es verdad que todos contenemos el aliento ante lo que pueda ocurrir dentro de 6 días en las elecciones en Venezuela, ¿no? Y esperamos que transcurra en términos democráticos para que digamos, el país no se desestabilice más, ¿no? Y el otro tema es los grandes problemas de seguridad que se están produciendo en la región, ¿no? Que tienen muchas causas, muchas de las que mencionaba anteriormente, las desigualdades, estos propios movimientos migratorios también, pero que estamos asistiendo pues, a una verdadera transnacionalización del fenómeno del crimen organizado en América Latina, y eso sin duda tendrá que tener una respuesta desde el punto de vista de las políticas de seguridad ciudadana, seguramente a nivel nacional, seguramente también a nivel internacional, pero también se trata, creo que, de un fenómeno complejo, con causas muy complejas y sobre las que puede actuar también la cooperación para el desarrollo. Luego daré alguna idea. En cualquier caso, sabéis que pues estamos ante una región que tiene todos estos grandes desafíos, que es una región de renta media, y algunos países de renta media alta, 2 países ya, Chile y Uruguay, graduados, con lo cual, en teoría, no países receptores de cooperación para el desarrollo, ¿no? Una región de renta media con excepción de una crisis muy importante, si queréis podemos hablar de ello, que es Haití. ¿Os acordáis de las viñetas, bueno, algunos de los que sois un poco más mayores, de las viñetas de Forges de No te olvides de Haití? Bueno, la cooperación española no nos olvidamos de Haití, es una situación bastante
puntual, pero bastante importante y que tiene también un efecto, sobre todo en el ámbito migratorio al que me refería, ¿no? Pero bueno, eso, una región con desafíos, pero una región también que tiene grandes oportunidades, ¿no? Y ante ello tenemos el papel de la cooperación internacional desde España, casi de manera intuitiva. O sea, que yo os esté hablando hoy a vosotros aquí de que estamos cooperando con América Latina, a todo el mundo le resulta natural, pero esta misma idea en Alemania, países que tienen muchos más recursos de cooperación como nosotros, en Alemania, en Suecia, incluso en Francia, no es tan obvia. La mayor parte de nuestras agencias hermanas de cooperación se han retirado de la región. En estos momentos quedamos en América Latina, la Unión Europea, a través de la Comisión, nuestros amigos norteamericanos, USAID, y una serie de agencias de Naciones Unidas, el PNUD, otras, pero la mayor parte de actores bilaterales se han retirado de la región. Se han retirado de la región por esta idea de que los países de renta media no son prioritarios, que cada euro del contribuyente alemán, holandés o sueco va mejor dirigido a resolver los problemas de pobreza en los países menos adelantados, los llamados países menos adelantados, ¿no? LDCs, que están fundamentalmente en África. Bueno, esta es una visión de la cooperación. Yo discrepo, discrepamos, creo que España discrepa, no este gobierno, esta EFI, sino España creo que tiene una postura con respecto a lo que es la cooperación internacional que es menos, de nuevo, lo que me refería antes, ¿no? Menos vertical, menos basada en la ayuda, más basada en la alianza, más basado en las relaciones de ida y vuelta, en los diálogos de igual a igual, ¿no? Para nosotros América Latina es estratégica por una serie de vínculos que, en fin, no voy a explicaros, pero también creo que es una región estratégica, y ese es mi argumento hoy, que es que como españoles tenemos que explicarnos a nosotros mismos y explicar bien al mundo por qué hay que hacer cooperación o por qué se debe de cooperar con América Latina. Porque no podemos hacerlo, de verdad, no podemos hacer cooperación con América Latina por lo que haya ocurrido hace 600 años, 500, 230. Tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Y creo que desde el presente y el futuro se puede articular una narrativa de por qué hay que hacer cooperación en América Latina y por qué tenemos que, en la medida de lo posible, también que otros actores la hagan, que la Unión Europea se mantenga. La visión de la Unión Europea, os traslado esta visión de España, que os desarrollaré para explicaros un poco lo que estamos haciendo, ¿no? La visión de la Unión Europea, sabéis que están en un proceso de transformación de la cooperación, con esta iniciativa Global Gateway, que tiene una parte, creo que compartimos, desde luego yo, y me parece que desde la cooperación española compartimos plenamente, que es esa mayor integración entre los flujos de inversión y los flujos de cooperación, el trabajo con mayor sinergia con el sector privado. De nuevo, antes me refería, hay muchas empresas que ya no buscan una inversión financiera o un rendimiento financiero de sus inversiones, sino que con el desarrollo de los estándares ESG, buscan también pues, un impacto sobre el desarrollo, que es más allá de la responsabilidad social corporativa, más allá de la caridad, sino que quieren ser buenos ciudadanos del mundo, y eso desde luego creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Pero es verdad que esta estrategia Global Gateway en América Latina pues deja algunos huecos, ¿no? En torno a o tiene el riesgo de convertirse en una colección de proyectos de inversión, una detrás de otra, sin una lógica y una coherencia política de lo que es el mensaje América Latina y algunos de los desafíos de los que os estaba hablando. Por supuesto, la inversión y los grandes proyectos de inversión son importantes, pero no resuelven los desafíos de los pueblos indígenas necesariamente, ¿eh? Es verdad que, y en eso estamos trabajando, en que estos proyectos tengan en cuenta estas consideraciones, pero no resuelven los desafíos de los pueblos indígenas, no resuelven necesariamente estos problemas a los que me refería de gestión del fenómeno migratorio en América Latina, o las cuestiones de seguridad, o las cuestiones de desigualdad, de pobreza, etcétera, necesariamente. Nosotros, en nuestra ley de cooperación, como no cabe duda, en la ley 1/2023 se menciona América Latina y Caribe como una región prioritaria para la cooperación española. De nuevo, no cabe duda, pero además si lo hacemos con un enfoque innovador, que es el desarrollo en transición. Yo creo que os lo van a contar, mañana estará aquí el secretario ejecutivo de la CEPAL. Sabéis que la CEPAL, el Centro de Desarrollo de la OCDE, pues han incubado esta idea que se
que digamos que nuestra ley de cooperación se incorpora a ella, ¿no?, de alguna manera. Pero, ¿por qué hay que cooperar en América Latina? Es la suma de una serie de desafíos. De nuevo, lo hablaba, la pobreza se ha incrementado en más de un 12% desde la pandemia, 200 millones de personas en situación de pobreza, 86 millones de personas en situación de pobreza extrema. Las desigualdades, tenemos 4 países con un índice Gini por encima de 45, con unos niveles de desigualdad muy altas. Los servicios básicos, el 60% de la población en esta situación de informalidad, el 45% de los hogares tienen a todos los miembros en esa situación de informalidad. El gasto, por utilizar métricas más habituales, pero si pensamos en la capacidad de la región para subirse a los trenes del desarrollo, si pensamos en el I+D, en las últimas 2 décadas el gasto ha sido inferior al 0,7% del PIB en la región, solo Brasil supera el 1% en algunos años. Tenemos una alta exposición a riesgos climáticos, hay una pérdida importante de biodiversidad en los últimos 30 años en la región, una región que, sin caerme en el tópico, pues es el pulmón del planeta a través del Amazonas y de otras masas forestales. La crisis de la democracia a la que se refería Marisa, 8 de cada 10 personas piensan que se gobierna para las élites, y más de la mitad están dispuestos a aceptar regímenes no democráticos siempre y cuando resuelvan sus problemas. Os estoy dando algunas cifras de los desafíos de la región, ¿no? Tenemos un montón de microempresas y empresas pequeñas y medianas de escasa productividad. Hay una brecha clara de eficiencia y de rentabilidad entre las pequeñas empresas y las grandes. El tejido empresarial en América Latina tiene que crecer, tienen tamaño. La inversión en infraestructuras también es escasa, solo una inversión anual del 1,8% en infraestructuras. Así es muy difícil generar un crecimiento económico sostenible de largo plazo, pero al mismo tiempo grandes oportunidades. Y yo se lo digo el otro día, hace 2 semanas, 2 semanas, me pierdo con tanto viaje, pero tuvimos una reunión de responsables de cooperación de América Latina con donantes del CAD, de la OCDE, aquí en España, que hemos convocado nosotros, y les explicábamos por qué, o sea, más allá de... O sea, desde el respeto a que cada país toma las decisiones sobre en qué regiones coopera, dónde pone su prioridad. Nosotros, qué sé yo, no cooperamos con India, que es el país del mundo que tiene un mayor número de pobres, pero bien, tenemos recursos escasos, los dirigimos. Pero hay un montón de razones que van más allá de estos desafíos, que son de puro, digamos, interés. América Latina es el primer productor de alimentos del mundo. Tiene las mayores reservas de agua dulce también del mundo. El agua que va a ser, desde luego, pues de cara a nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, fundamentales. En cuanto a minerales críticos como el litio, que es fundamental para las baterías y por lo tanto para la digitalización, tiene también las mayores reservas del mundo. Estamos hablando de un país o de una región, si lo vemos desde la perspectiva europea o desde la perspectiva de los donantes occidentales, que con muy pocas excepciones ha estado apoyándonos en el tema de la agresión rusa contra Ucrania. No es tan fácil, hay otras regiones del mundo donde esto se entiende bastante menos. Estamos hablando, si fuera la Unión Europea más los países de América Latina, estaríamos en torno a 1/3 de los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, de cara a impulsar una agenda multilateral. Ahí hay unos socios importantes. Es decir, creo que hay múltiples razones para que países distintos de España en la Unión Europea quieran cooperar con América Latina. Para nosotros es una prioridad. Creo que tenemos que desarrollar por qué es importante cooperar con América Latina, más allá de los vínculos históricos. Os he dado algunas razones, los desafíos y las oportunidades, ¿no? Pero creo que es bueno que lo hagamos y que lo empecemos a contar también en inglés y en francés, y eso nos esforzamos mucho en Bruselas. Yo creo que en algunos momentos de nuestra historia hemos flojeado en esa defensa de América Latina como región de cooperación y hemos lamentablemente perdido comba, por ejemplo, en los recursos presupuestarios que dedica la Unión Europea a la cooperación. ¿Cuáles son nuestras prioridades como cooperación española? ¿Qué queremos hacer? Os hablaba antes del cómo, el qué. Bueno, vamos a centrarnos en el qué. Cuatro prioridades.
Y creo que lo que ocurra en América Latina en cooperación en los próximos años puede además también ser un modelo muy importante para otras regiones del mundo. Eso también se lo decía a los donantes del CAT el otro día. Digo, miren, tal vez ustedes no tengan mucho interés en cooperar con esta región, pero fíjense, escuchen y miren, porque probablemente la cooperación internacional en todo el mundo, no solo en América Latina, se parezca bastante a lo que ocurre en estos momentos en América Latina. Por la emergencia de actores de cooperación híbridos, que no son solo receptores, sino emisores. Chile tiene una agencia de cooperación, Uruguay tiene una agencia de cooperación, México tiene una agencia de cooperación. Hay mucha cooperación sur-sur, antes se hablaba de ello, mucha cooperación triangular. Esa es, francamente, la cooperación del futuro, también la cooperación a la que aspiran los países africanos, los países del norte de África y de Oriente Medio. Entonces, creo que es una región, de verdad, lo pienso, yo he hecho más mi carrera profesional en África que en América Latina, pero creo que es probablemente un laboratorio de experimentación de lo que deba ser la cooperación internacional para el futuro y probablemente deberíamos de hacerle caso. Nosotros el enfoque, mañana se va a aprobar, antes os hablaba del Estatuto de las Personas Cooperantes, también se va a aprobar un documento muy importante, que es el Plan Director de la Cooperación Española para el año 24 al 27, que es la estrategia para los próximos 4 años, lo que vamos a hacer, y que se articula, y mucho ha venido del pensamiento que ha salido de estos cursos, a través de esta idea de triple transición, social, económica y ecológica. Necesitamos apoyar a América Latina a hacer esa transformación, ese cambio de paradigma en estos países que son de renta media y resolver estas trampas de desarrollo para lograr esta triple transición. ¿Qué queremos hacer? Y está escrito en la parte geográfica del plan director que conoceréis mañana. 4 líneas fundamentales. En primer lugar, el fortalecimiento de la democracia. Antes lo decía Marisa. Nuestra cooperación ha tenido históricamente una presencia muy importante en los ámbitos de gobernanza, gobernabilidad democrática, como queramos llamarlo, apoyo a jueces, fiscales, parlamentos. Tenemos que avanzar, y este es el espíritu del programa Democracia, tenemos que avanzar en ir más allá de los contenidos formales de las democracias, más allá, por ejemplo, de las elecciones. Una democracia es algo más que votar cada 4 años. No voy a citar países concretos, pero hay países de la región donde se vota cada 4 años y que no son democracias plenas y distan mucho de serlo. Y también hay países donde se vota cada 4 años, donde hay un gran descontento, una gran insatisfacción con la democracia. Entonces necesitamos avanzar hacia el contenido material, por un lado hacia el contenido material de la democracia, qué producen las democracias, le funcionan a la gente siente que sus impuestos están bien dirigidos, que responden a las preocupaciones del común de los mortales, del ciudadano medio. Bueno, la gran crisis de la democracia en América Latina y en todo el mundo, aquí también, en todos nuestros países, es que la gente percibe que las instituciones no funcionan para ellos, ¿no? Pues eso ahí, ahí tenemos que avanzar. Por supuesto, el respeto a los derechos humanos. En realidad, lo que queremos un poco es repolitizar más nuestra cooperación con América Latina y que nadie se asuste. Politizar no en un sentido partidista y eso es un error también que se ha cometido muchas veces creo que en la política exterior. España tiene, como le ocurre a Estados Unidos, somos los 2 países donde los temas latinoamericanos se acaban convirtiendo en temas de política doméstica y se usa lo que allí ocurre pues para atizarse unos a otros, ¿no? Y yo creo que parte de la idea del programa de democracia es mirar al conjunto de la región, hablar con todos los países de la región sobre democracia. Esto no lo hacen nuestros amigos norteamericanos, donde USAID, por ejemplo, no trabaja con países no democráticos. Yo soy firme defensor de esto, no te convierte en la persona más popular, que se hace cooperación con países que no son democráticos. Porque no se puede penalizar a los pueblos 2 veces, uno por tener un régimen dictatorial y luego pues, con un desenganche de la cooperación. Pero sí que me parece importante, la cooperación española nace en América Latina, nace en Centroamérica, ¿no? En los años 80, 90 tuvimos una participación muy importante en la construcción de las democracias, de la paz en Centroamérica, de las democracias también en el Cono Sur. En aquel momento exportando la experiencia de nuestra transición democrática, eso estuvo muy bien. Yo soy un gran defensor de la transición, en fin, discípulo de uno de los padres de la Constitución, muy orgulloso de ello, pero ya el mundo ha cambiado, estamos en otro contexto distinto, donde es ya más difícil dar lecciones porque la democracia está amenazada aquí, está amenazada allí. Y hablar de democracia, sentarnos a hablar de democracia con nuestros amigos latinoamericanos es obvio, compartimos un idioma, como os decía, unos valores, etcétera, ¿no? Y por eso queremos trabajar estos temas de democracia y de derechos humanos. Y como digo, ante desafíos que no son tecnocráticos, que no son técnicos solamente, es decir, queremos un sistema de representación proporcional, mayoritario. Yo me he dedicado muchos años de mi vida a trabajar en temas de gobernanza.
Da igual, o sea, cada país tendrá que elegir el suyo. Hay sistemas mayoritarios que funcionan bien, sistemas parlamentarios, sistemas proporcionales que funcionan muy bien. Esto no va de conseguir la solución más técnica, se trata de trabajar problemas políticos, ¿no? Y por eso el programa Democracia pues, trata de ser, en ese sentido, más político. Y Marisa lo explica mucho mejor que yo sí que quiero destacar pues, ese programa de mecanismo de defensores de derechos humanos, donde queremos trabajar con personas que están siendo amenazadas. Hay una clara restricción del espacio cívico para trabajar. De nuevo, no voy a citar países concretos, pero hay varios países de América Latina que están adoptando leyes contra las ONGs, contra la sociedad civil para limitar ese espacio. Eso no es nada bueno y hay muchos países, y no hablo solo de gente perseguida por sus gobiernos, sino también pues, gente que está expuesta pues, por defender los derechos de las mujeres o defender los derechos de las comunidades indígenas frente a lógicas extractivas, etcétera. Bueno, todas estas personas, con ese nuevo programa, ese mecanismo de defensores de derechos humanos, queremos protegerlas. Segunda prioridad, la mayor cohesión social. Necesitamos, cuando hablamos de las transiciones, en América Latina, con independencia del signo político de los gobiernos, el tema de la cohesión social es fundamental. Lo ha sido siempre. Es una región muy desigual. Y es muy importante que cuando afrontamos temas como la transición ecológica, que va a generar ganadores y perdedores, pues lo afrontemos desde esa idea de no dejar a nadie atrás. Lo mismo también desde la digitalización. En tercer lugar, la lucha contra los efectos del cambio climático, ¿no? Además de los aspectos estrictamente medioambientales, como os decía, el tema de la crisis climática y la acción climática tiene elementos distributivos muy importantes, y por eso siempre hablamos de que tenemos que apostar por una transición ecológica justa. Y en cuarto lugar, también muy importante, el fortalecimiento de la integración regional, ¿no? Por eso apoyamos procesos de integración regional, organizaciones regionales, por supuesto al universo iberoamericano, pues porque pensamos que en la integración de estas economías y la integración de entidades subregionales, ahí está también en parte la receta de la prosperidad, ¿no? Os he hablado ya del programa Democracia, no me voy a extender más. Os mencionaba el mecanismo de defensores de derechos humanos, voy a hablar también de la fiscalidad. Es un tema fundamental para la movilización de recursos domésticos, que os decía que los países tienen que hacer. Es un tema fundamental también para trabajar en los países de renta media. Nosotros en España vamos a poder seguir, con el apoyo de nuestra opinión pública y del consenso político y social, hacer cooperación, es decir, trasladar recursos del contribuyente español para trabajar con nuestros países de América Latina. Esto no va a ocurrir en otros países y tampoco tenemos que dar por supuesto que esto vaya a ocurrir en España. Necesitamos que los países de América Latina también generen más recursos tributarios. Guatemala, cito países concretos, perdón, pero bueno, esto es una estadística, no es un juicio de valor, recauda alrededor del 12% del PIB en impuestos. Esa cifra no es suficiente ni siquiera para combatir las mafias criminales, el narcotráfico, etcétera, y tener un presupuesto de seguridad y defensa. Yo lo cito mucho y la verdad que lo cito, pero no cito nunca la cifra. Hace ya casi, a lo mejor 10, 15 años, el Banco Mundial hizo un estudio sobre la criminalidad, sobre cuando empezaba a trabajar los temas de violencia, de conflicto y tal. Calculaba el precio de la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos y se hallaba pues, lo que cuesta la cocaína en Colombia y lo que cuesta la cocaína en cualquier gran ciudad de Estados Unidos, y ahí, pues calculando ese precio, uno ve la plusvalía, es decir, el dinero con el que se quedan que utilizan las grandes mafias o los narcotraficantes. Bueno, no recuerdo la cifra de nuevo, pero era un múltiplo de la inversión anual que hacen los países de Colombia a Estados Unidos, no incluida Estados Unidos, pero sí México, un país grande, en seguridad y defensa. Es decir, ante eso necesitamos muchos más recursos de los que en estos momentos tenemos. Y el tema de la fiscalidad es muy importante, porque necesitamos primero una fiscalidad internacional justa, y en eso se está trabajando en el ámbito de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo. Vamos a hablar de AOD, pero vamos a hablar también de fiscalidad. Y luego que en los propios países haya estos pactos sociales que permitan una mayor... porque, bueno, en esto no quiero ser un poco provocador, pero muchas ONGs, cuando hablan, Oxfam, por ejemplo, que habla mucho de tax the rich, ¿no? Yo estoy a favor de que haya un impuesto transnacional para los billonarios, etcétera. Hace pocas semanas escribía nuestro ministro de Economía apoyando, con otros ministros de Economía de países desarrollados, apoyando una cosa similar. Pero cuidado. En América Latina no paga impuestos nadie, quiero decir, hay un tema poca gente. Necesitamos expandir las bases tributarias también.
Y eso fue lo que se hizo en España. Por cierto, desde el año 78 al año 88, España hizo reformas tributarias y que expandió pues, nuestros ingresos tributarios en torno a un punto y medio del PIB. Los países decidirán, y en función de pues, si gobiernen la izquierda o la derecha, pues si esa carga tributaria es mayor o menor. Pero lo que no cabe duda es que hay muchos países de América Latina que están en niveles tributarios insuficientes para sostener, no digo estados del bienestar, a los que probablemente muchas sociedades aspirarían, sino estados, punto. Desde luego, en el ámbito de la transición social, trabajamos la igualdad de género como línea vertical, pero también como transversal. A veces se habla mucho de la transversalización de la igualdad de género. Bueno, nosotros somos una cooperación feminista, todo lo que hacemos lo vemos desde esas lentes, pero también es muy importante que tengamos un sector de igualdad de género, un sector de apoyar el empoderamiento político, social y económico de las mujeres, sociedades más igualitarias. Porque lo transversal, los que nos dedicamos a cooperación, sabemos que muchas veces se acaba convirtiendo en una especie de ejercicio meramente automático, de poner una serie de indicadores, etcétera. Necesitamos más, tenemos muchos, alrededor del 1/3 de los proyectos de sociedad civil que apoya la cooperación española lo hace en este sector del ODS 5, ¿no? Por supuesto, nuestros programas indígena y afro, que son señas de identidad de la cooperación española, con poblaciones muy baqueteadas históricamente, en donde hay cada vez un mayor protagonismo, por ejemplo, el de los pueblos indígenas en el ámbito de las discusiones climáticas. Yo he estado ya en 2 COP y en las 2 hemos organizado eventos y actividades con los pueblos indígenas que tienen un papel fundamental y que deben ser empoderados precisamente para el trabajo en temas de transición ecológica. Y estamos trabajando, por ejemplo, con la Organización para la Cooperación del Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA, que es una organización fundamental para la preservación del Amazonas, pero, de nuevo, no tratando a estos espacios como meros museos donde las personas que allí viven deben de ocuparse de cuidar los árboles, sino espacios donde hay también un derecho al desarrollo sostenible, donde ese uso de los recursos naturales debe producirse de manera sostenible. En muchos casos los pueblos indígenas son nuestros mejores aliados. El tema de la cohesión social es también seña de identidad, por eso la ECID copreside con la Comisión Europea la iniciativa regional de sociedades inclusivas y participamos del programa regional, un programa que apoya esta TEI junto con los colegas de la FIAB, y donde queremos poner el foco en la redinamización de un programa clásico. Sabéis que estamos en un contexto de reforma, estamos cambiando muchas cosas, pero hay otras que lo que estamos haciendo es potenciar nuestras señas de identidad. El programa de escuelas taller, programa clásico de la cooperación española en los años 80, experimento, más bien llega a América Latina en los 90, pero es un programa que surge en España en los años 80, que queremos redinamizar, potenciar a través de la creación de trabajar en habilidades que hasta ahora se han centrado mucho en el patrimonio cultural, trabajar empleos verdes, trabajar habilidades digitales, etcétera, ¿no? Para fomentar desde las escuelas taller de la cooperación española las transiciones también. En el ámbito de la transición ecológica, también mucho trabajo. Tenemos una oficina, la de Costa Rica, que tiene en estos momentos un mandato regional para trabajar los temas de transición ecológica. El tema de agua y saneamiento, también otra de las señas de identidad de la cooperación, por supuesto desde la perspectiva del derecho al agua y al saneamiento, pero también la gestión de recursos hídricos, la escasez en el corredor seco centroamericano, sin irnos más lejos. Luego tengo esta tarde, no voy a poder escuchar la charla porque tengo una reunión del Fondo del Agua, pero estamos trabajando, por ejemplo, con Brasil, con el BID, en la emisión de bonos amazónicos, bonos para financiar precisamente el desarrollo sostenible en el Amazonas. Estamos trabajando con una iniciativa con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones y otras agencias de cooperación y bancos europeos para la emisión de bonos verdes, donde pensamos que América Latina va a tener un papel fundamental. Necesitamos muchos recursos para afrontar esa transición ecológica, y los países de América Latina pueden liderarla. En el ámbito también de la cohesión social, no me quiero olvidar de la transición digital. Aquí hemos hecho poco, tenemos que crecer más. Hay grandes desafíos en la región, que tiene que ver a Europa y a España, ¿por qué no?, como socio estratégico en el tema de la digitalización. Compartimos valores, como os decía, la privacidad, una inteligencia artificial basada en valores humanistas, etcétera. Hay otros actores internacionales que no comparten esos valores, y ahí queremos ser un socio clave de América Latina. Y lo que os decía de la inversión, estamos participando activamente en la iniciativa europea Global Gateway, en la cumbre
Unión Europea, CELAC, se anunciaron 45.000 millones para esa iniciativa, de los cuales España financia 9.400, de los cuales 1.400 vienen de la cooperación española. Porque tenemos que apostar no por promover, digamos, los intereses de las empresas españolas, europeas en la región, a eso se dedican otras partes, es un objetivo muy noble, muy loable, pero se dedican otras partes de la administración, del gobierno. Nosotros lo que necesitamos es fomentar que esas inversiones se alineen con objetivos de política pública, reducir las desigualdades, preservar la biodiversidad, generar empleo decente y de calidad, resolver el tema de la informalidad en América Latina, etc. Y en el tema de la integración regional, la cuarta prioridad a la que me refería, nosotros apostamos desde luego por lo iberoamericano. España se ha propuesto para acoger la próxima cumbre iberoamericana. Sabéis que va a tener lugar la siguiente en Ecuador, en un contexto, en fin, muy complicado. Si queréis hablamos de ello. Lo iberoamericano para nosotros es también seña de identidad, de nuevo, lo cual quiere decir que tenemos que apoyarlo y tenemos que dinamizarlo en la medida de lo posible. La cooperación iberoamericana, y hay grandes expertos en la sala, es un tipo de cooperación, de nuevo, probablemente pequeña en volumen financiero, pero de mucha calidad y que puede ser un gran modelo para otros países y otras regiones del mundo. Y estamos apoyando también los procesos de integración latinoamericanos. El SICA, que también conoce una situación compleja y complicada, y acabo de estar, como os decía, hace poco tiempo, el jueves pasado, en Guyana para firmar la renovación de nuestra cooperación con el CARICOM, los países del Caribe que son fundamentales, que están teniendo una voz muy importante, por ejemplo, en los debates climáticos internacionales, en el tema de la financiación para el desarrollo, y también es fundamental. Y, por cierto, no nos olvidemos del CARICOM. Aquí con América Latina tenemos, en nuestra política exterior, en nuestra política de cooperación, a veces nos centramos únicamente en los países de habla hispana. Primero olvidamos Brasil, que es 1/3 de América Latina, socio fundamental, potencia internacional, está en el G20, un socio clave y donde España tiene, digamos, la desventaja y al mismo tiempo la ventaja, entendedme bien, de no tener un pasado con Brasil y por lo tanto poder construir una relación de socios. Deberíamos de aspirar a construir una relación de socios sólida y estrecha. Afortunadamente es así. Ha estado el presidente Lula en España, en las agencias de cooperación brasileña y española trabajamos estrechamente, y no nos olvidemos tampoco del Caribe de habla no hispana, porque son países, os lo decía antes, muy vulnerables y países muy estratégicos en muchos aspectos, para muchas de estas cosas que os mencionaba antes. Y, por supuesto, lo que os decía, el sistema de cooperación iberoamericana, que nace definido en la cumbre de Veracruz, es una visión muy acorde, realmente la cooperación iberoamericana, lo que se ha hecho en Iberoamérica, es una cooperación muy acorde con la precursora, yo diría, de la Agenda 2030, y donde tenemos mucho que enseñar, mucho que compartir, porque es una cooperación muy, muy, muy horizontal, ¿no? Y estamos en estos momentos iniciando una reflexión sobre bueno, por un lado, dar visibilidad a estos logros y, por el otro lado, iniciar una reflexión sobre cómo avanzar en la cooperación iberoamericana después de Veracruz, y esperemos pues, que en el 2026, en esa cumbre que esperemos que se pueda realizar en España, podamos, en fin, avanzar, ¿no? Pero todo esto en una región de renta media, como os decía. Por eso nuestra ley de cooperación abraza el concepto de desarrollo en transición. Nosotros somos el primer donante del CAD que está haciendo cooperación con países no receptores de AOD, que son Chile y Uruguay en estos momentos, y que serán más, afortunadamente, en la región. Por eso nuestra ley de cooperación y el plan director que se aprueba mañana en el Consejo de Ministros se alinean con ese concepto de desarrollo en transición, y por eso queremos hablar con otros donantes del CAD, porque el sistema, como os decía, está roto, el sistema internacional, en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el por qué y en el cuánto, ¿no? Y eso creo que los socios de América Latina son grandes, de América Latina y el Caribe, de nuevo, estos países anglófonos, estas pequeñas islas, también los países de América Latina, en proponer un nuevo paradigma de cooperación. Por eso vamos a trabajar con Chile, por eso vamos a trabajar con Uruguay, por eso vamos a firmar acuerdos de cooperación con estos dos países. Y por eso estamos lanzando mecanismos sofisticados de cooperación. Un nuevo mecanismo de cooperación con el Cono Sur, basado muy en la asistencia técnica, en la cooperación técnica, en alianza con la FIAP, y también un nuevo programa de cooperación triangular innovador. La cooperación española en América Latina tiene mucha experiencia en cooperación triangular. Apoyamos también la cooperación sur-sur, con los desafíos que mencionaba también
que se mencionaba en la presentación anterior, que Marisa, bueno, en fin, podemos hablar del tema de la cooperación sur-sur, pero desde luego la apoyamos porque pensamos que esto de la cooperación no va ya de una lógica únicamente norte-sur, y todo ello desde un enfoque de alianzas. No podemos trabajar solos las agencias de cooperación, y desde luego no en América Latina. Tenemos que trabajar con el sector privado, tenemos que trabajar con los gobiernos, tenemos que trabajar también con la sociedad civil. En el ámbito del programa Democracia estamos financiando sobre todo intervenciones con actores de sociedad civil, ONGs que se dedican al tema de desinformación, sociedad civil que trabaja por la inclusión en la democracia de determinados colectivos, el colectivo LGTBI, pueblos indígenas, afrodescendientes, etcétera, ¿no? Ese enfoque de alianzas tiene que permear todo nuestro trabajo, y desde luego en América Latina, donde las agencias de cooperación, en el caso de la ECID, por mucho que hayamos duplicado el presupuesto en los últimos 2 años, pues seguimos siendo muy pequeños, ¿no? Y no me olvido de la acción humanitaria. Hay 59 millones de personas en América Latina que necesitan ayuda humanitaria en estos momentos. La situación de Haití, terrible, y la situación que se está produciendo en Centroamérica con la situación de movilidad humana, por supuesto Venezuela. Sabéis que España cumplimos este año el compromiso de destinar 100 millones a la situación de Venezuela, tanto en Venezuela como en la situación regional. Y la respuesta ante estos grandes desafíos, estas grandes emergencias humanitarias, el huracán Beryl, el último ejemplo, pero también todo el tema de movilidad humana y las situaciones humanitarias que se están produciendo en algunos países de la región. Me quiero, por citar alguno, Ecuador en estos momentos, ¿no?, con una situación de violencia muy, muy grande, ¿no? Concluyo con algunos mensajes. América Latina, región prioritaria sí, pero no lo hagamos desde además de la historia, de los lazos de amistad, culturales, económicos, los que uno quiera, tenemos que explicar por qué hacemos cooperación con América Latina. Hay muy buenas razones, muchos desafíos y también muchas oportunidades. Y por favor intentemos trasladar este mensaje en inglés, en francés, en los idiomas que haga falta, para explicar por qué cooperar con América Latina es importante, relevante y por qué puede ser un modelo para otras partes de la región. Segundo lugar, hay que tener una visión de cada uno de estos países, conocerlos bien, los conocemos bien. No hay probablemente país donante que conozca mejor la región que España. Pero tengamos también miradas y perspectivas regionales. Yo cuando llegué a la ECID tenía un poco la sensación de que hemos visto a América Latina muchas veces únicamente como una colección de programas bilaterales, y nos ha faltado ver esa mirada regional de qué ocurre en América Latina y qué ocurre en las subregiones también. Tenemos que apoyar esos procesos de integración regional. Nos hubiera encantado apoyar, y teníamos estábamos reflexionando sobre cómo tener un programa de cooperación que apoyara al Mercosur, si se hubiera podido firmar. Sabéis que España defiende, desde luego, la firma del acuerdo Mercosur. Hay otros socios europeos que lo bloquean, lamentablemente. Algunos socios en América Latina también que no son tan favorables, pero eso hubiera sido una gran oportunidad, desde luego, de desarrollo para la región a través del comercio, y desde la cooperación podíamos haber ayudado. Desde luego estamos trabajando, como os digo, SICA, CARICOM, en el ámbito iberoamericano, por supuesto. Cuarto mensaje, tenemos que hacer una cooperación muy alineada con los retos de América Latina aquí y ahora, y los retos estructurales, la democracia y los derechos humanos. Por eso hemos apostado por este nuevo programa, la cohesión social, por eso hemos reforzado los recursos de los programas Indígena y Afro y el programa de Escuelas Taller. Estamos innovando a través de Interconecta. Nuestros centros de formación se están transformando para ser no solo lugares donde se dan charlas y se dan formaciones, sino verdaderos espacios de generación y de difusión del conocimiento, y por eso estamos desarrollando también programas sofisticados como el programa CONOSUR, el programa de cooperación triangular. Quinto ya, América Latina contribuye, de nuevo, no es solo que tenga muchas necesidades, es que América Latina puede ser, necesitamos una voz latinoamericana en el mundo, porque es clave a la consecución de retos globales, como el tema del cambio climático. Si uno piensa, mira el Acuerdo de París es resultado de un liderazgo muy grande por parte de Europa y de América Latina, cuando otras regiones, otros bloques tenían ciertas dudas. Y hay un compromiso muy grande con el tema medioambiental en América Latina, y yo me atrevería a decir, además, con independencia del sesgo ideológico. Por eso estamos apoyando programas que apoyan esta triple transición, la ecológica, pero también la digital, Euroclima, 5 grandes bosques, que son, por cierto, hablamos de la Amazonía. Nosotros tenemos en estos momentos un programa centrado en las grandes masas boscosas que van desde el Darién, en Panamá, hasta la frontera de México con Guatemala.
También por eso apoyamos el Global Gateway, el impulso de la TACE, de las iniciativas Equipo Europa de transición verde, de sociedades inclusivas. En fin, región prioritaria sí, por muchas razones. Muchos son los desafíos, muchos son las oportunidades. Seguirá siendo prioritaria para España y ello no nos debe de llevar a dormirnos en los laureles. Tenemos que explicar qué hacemos, tenemos que ser innovadores, tenemos que seguir de nuevo siguiendo las dinámicas de América Latina y de nuevo responder ante el fenómeno de la crisis de la democracia con una cooperación activa y proactiva con todos los países de la región, trabajando con los países democráticos y trabajando también en aquellos que no son democráticos, generando los pequeños espacios que se puedan producir para el incremento del espacio de la sociedad civil y del fomento de los valores democráticos y los derechos humanos, la crisis climática y los grandes desafíos de la región a los que me refería, como la inseguridad y las migraciones. Así que yo lo dejaría aquí, no sé, creo que he hablado bastante, pero me gustaría tener un poquito de espacio para que hablaréis vosotros y yo también pueda aprender un poco y también responder a vuestras preguntas. Muchas gracias. Ahora damos paso a la mesa redonda. Vamos a recoger 2 o 3 preguntas del público. Primero haré yo una pregunta y luego os pediré que preguntéis lo que queráis. Bueno, primero muchas gracias por, Antón, por esta promoción tan valiosa que hacéis desde la ECID para plantear a otros estados por qué es importante cooperar con América Latina. Y bueno, mi pregunta es para indagar un poco más en algo que ya has comentado y es ¿qué acciones está tomando la Agencia Española de Cooperación para dar visibilidad y ofrecer espacios de cooperación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la región latinoamericana y por qué estas acciones pueden ser un ejemplo de cooperación para otros estados, ya que, como sabemos, pues, esta visibilidad es muy importante en temas de acción climática, ya que en la región latinoamericana pues, parece que hace falta una cohesión en acción multilateral en este ámbito. Y bueno, ahora doy paso a otras 2 o 3 preguntas. Sí. Si te puedes identificar, por favor, primero. Yo soy Paula García, soy estudiante del máster en Estrategias para el Desarrollo y soy becaria en Gate Center, que es un think tank que trabaja temas de desarrollo y sur global. Y mi pregunta es un poco quizá fruto de la curiosidad. En estas prioridades que mencionabas que va a recoger el plan director, pues ¿hasta qué punto coinciden quizás con los ámbitos en los que se demanda más acción por parte de los dirigentes y los responsables de estos países de la región que, como hemos dicho antes, son democráticos, pero que miran al multilateralismo y a la cooperación con mucho recelo? Me imagino que quizás no va dirigido al refuerzo de la democracia per se y quizás pues algo más orientado a la seguridad o a las cuestiones que hablabas de cambio climático y medioambientales. Muchas gracias por la ponencia, que también ha sido muy interesante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, lo primero, por la ponencia. Mi nombre es Alejandro García Sierra y soy funcionario del Ministerio de Interior, concretamente en la DGT, Dirección General de Tráfico, y trabajo en todo el área de Relaciones Internacionales de DGT. La cuestión también de DGT es un poco contexto y luego la pregunta que quiero hacer, que atañe un poco también mi interés. Tenemos un programa de cooperación internacional propio, es el OISEVI, que es el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial, que trabajamos a través de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, y somos, bueno, yo creo que en ese caso un ejemplo de la integración regional, y de hecho ha ido a más, afortunadamente. La cuestión es que están surgiendo, desde el punto de vista técnico ya, una serie de retos en nuestro programa, y por ejemplo, ha sido, por decir un ejemplo claro, el caso de Argentina, es miembro de nuestro programa y sin embargo, desde el último cambio de gobierno ha sido radical básicamente la desaparición desde el punto de vista técnico. Ya apenas pues asisten a reuniones técnicas, es muy complicado, incluso vía de programas, por ejemplo, Interconecta, de decir, también hemos trabajado en ese sentido, pues tenemos dudas un poco de cuál va a ser su papel, ¿no? Entonces la cuestión, mi pregunta es, de cara a la próxima cumbre de Ecuador, si se van a abordar estos temas y
básicamente, lo que quiero también manifestar es, desde el punto de vista técnico entre administraciones, ¿no?, la dificultad a veces de la cooperación que radica precisamente en eso, en los cambios de gobierno y en cómo esa incertidumbre, continuamente tenemos un equipo en ese país que trabaja activamente y a lo mejor en el próximo semestre no podemos prácticamente contar con ellos. Entonces, ¿cómo son los retos en ese sentido? Bueno, Francisco Tomás, de Cooperación Española en Honduras. Bueno, en el caso hondureño, por ejemplo, recientemente se produjo la salida de la cooperación suiza, la cooperación bilateral, y hace poquito también ya se anunció la salida de la cooperación bilateral alemana, ¿no? Y bueno, y mencionabas en tu presentación, ¿no?, la importancia de saber explicar por qué cooperamos en América Latina, para generar alianzas también con actores de cooperación tradicionales que no salgan, ¿no?, que no salgan de estos contextos como el hondureño. Entonces, preguntarte, Antón, ¿cuál es la valoración que haces, bueno, con la cumbre Unión Europea-América Latina? Parecía que ahora, en el contexto de la guerra de Ucrania y tal, que la Unión Europea de pronto volvía a mirar hacia América Latina. Y no sé qué balance haces de hasta qué punto la presidencia española ha ayudado a volver a mirar, a que la Unión Europea vuelva a mirar hacia América Latina, ¿no?, en este contexto de cooperación latinoamericano. Listo, hasta ahí lo dejo. Yo te iba a preguntar por ahí mismo por la Unión Europea, ¿qué hacemos con esta, qué estrategia puede usar España con la nueva Comisión Europea, con los nuevos miembros, para mantener el tema en la agenda? Porque hasta ahora hemos vivido una luna de miel relativa, ¿no? Retomar las cumbres, comisarios y alto representante español y algunas. ¿Cuál es la estrategia ahora? A la respuesta. Bueno, gracias por las preguntas. Primero, Micaela, tú me preguntabas por el tema afroindígenas. Absolutamente fundamental. Fundamental primero porque son en muchos de los países de América Latina poblaciones muy, muy vulnerables. Hay también, y esto forma parte de los debates de estas sociedades que nosotros respetamos mucho, que tienen que producirse dentro de ellas, pero debates vamos a ser claros, voy a utilizar la palabra, sobre el racismo en estas sociedades. Yo vengo de Panamá, donde me he reunido con la secretaria nacional para temas indígenas y me decía que en Panamá hasta un 33% de la población se identifica como afropanameña. Es una cifra enorme. No podemos hablar de pequeñas minorías. Hay países, en fin, estoy pensando Guatemala, Bolivia, donde hay, si no una mayoría cerca de gente que perteneciente a pueblos indígenas, y luego hay situaciones también complicadas de pequeños grupos que han sido en muchos casos despojados de sus territorios, donde todo el tema cultural, la riqueza cultural y patrimonial que representan ha sido amenazada. Nosotros, de nuevo, en un contexto de reformas, hay cosas reformar no es cambiarlo todo, sino hay determinados instrumentos que estamos potenciando y reforzando. Y este ejemplo del programa Afro y del programa Indígena son dos buenos ejemplos. Y además nos encontramos con buenos aliados. Por ejemplo, en el ámbito del programa Afro, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, tiene también mucho interés en promover esta cuestión en el ámbito latinoamericano y caribeño. Y hay oportunidades ahí también de hacer elementos de cooperación, yo diría incluso triangular, con países africanos, ¿no? Es una mirada, muchos de estos países está trabajando el tema de la memoria de estos pueblos, y yo creo que son debates lógicos y naturales de donde se puede contribuir también desde esa experiencia de la cooperación española. Y en el caso de los pueblos indígenas, como digo, no se trata únicamente de responder a los desafíos que tienen, ¿no?, en términos de prosperidad, de oportunidades, de inclusión, de participación política, que lo hacemos, y ambos programas son programas que trabajan con colectivos muy
muy de calle, ¿no? Son muchas veces intervenciones pequeñas, y una de las cosas en la reforma de la agencia que quiero, siempre le pido a la gente, programas más grandes, intervenciones más grandes, pero justo aquí es donde, bueno, para llegar a estas entidades hay que hacer programas más pequeños, ¿no? Pero son también colectivos claves para, por ejemplo, todo el tema climático, ¿no? Mencionaba el caso de la Amazonía, pero hay mucho más. Y además tenemos una visión un poco estereotípica de los pueblos indígenas. En muchos casos viven en entornos naturales, lo cual es muy importante, pero en la Amazonía, por ejemplo, la mayor parte de la gente vive en grandes ciudades. Hay grandes ciudades en la Amazonía, ¿no? Y el trabajo, desde luego, es fundamental. Y, de nuevo, hay grandes referentes, no solo España, hay otros actores de cooperación que han trabajado con afrodescendientes, menos que nosotros, desde luego, pero creo que son dos prioridades que tienen mucho, que deberíamos de contar mucho, porque son importantes para como buenas prácticas, yo creo, para ese cambio de paradigma a nivel internacional. Luego Paula me preguntaba el tema de en qué medida nuestras prioridades del plan director pues responden a... Mira, yo creo que hay una demanda, nosotros el principio de apropiación lo tenemos muy incorporado, y además con los países de renta media no hay alternativa. Quiero decir, los países hacen la cooperación, nosotros hacemos la cooperación que quieren los países en parte, pero eso forma parte de un diálogo genuino, franco, entre socios. Y hay cuestiones que molestan, pues en algunos de estos programas, en algunos de estos marcos de asociación, pues hay situaciones un poco tensas. Nosotros, desde luego, con todos los países de América Latina, todos, vamos a estar siempre defendiendo el espacio cívico, entre otras cosas, para que nuestras ONGs, que tienen socios locales y que no están trabajando para subvertir ningún régimen ni interferir en política doméstica, sino para el desarrollo sostenible de estos países, puedan trabajar. Entonces, yo creo que esta agenda que yo os mencionaba, estos 4 temas, son temas claramente con demanda por parte de estos países. La cooperación para el desarrollo, hay cooperación en materia de seguridad, no lo hacemos nosotros, la cooperación en materia de seguridad es muy importante, pero sí que, por ejemplo, ante las prioridades de los gobiernos de la región en temas de seguridad, por supuesto, tenemos que trabajar. Tenemos oportunidades ahora para hacerlo, estamos trabajando en un posible programa para prevenir no de la radicalización, pero sí el que los jóvenes en Ecuador caigan en manos de las maras y en la violencia, por ejemplo, ¿no? Cómo se trabaja con oportunidades para estas personas, ¿no? Hay que, de alguna manera, el crimen transnacional se nutre de muchas cosas, ¿no? De muchos insumos, pero uno de ellos claramente son las personas, ¿no? La gente que reclutan para trabajar en estos ámbitos. Y en la medida en que podamos generar oportunidades para estas personas distintas de otro tipo, hablaba de las escuelas taller, pues será muy importante. Así que vamos a ver, por supuesto, muchas veces me ocurre cuando hablo con nuestros amigos de USAID, nosotros trabajamos mucho con Estados Unidos y en la región, como digo, somos los 2 grandes actores bilaterales, pero ellos no trabajan trabajan muy poco con gobiernos y desde luego nada con gobiernos pues que no reúnen una serie de requisitos democráticos, ¿no? Es importante que trabajemos con todos los países y que tengamos diálogos francos. Y los diálogos francos entre amigos pues significa que a veces se hablan de temas incómodos. Nosotros estamos trabajando pues, en cuestiones que a algunos de los gobiernos de la región no les gustaría demasiado, pero lo hacemos. Lo hacemos porque es nuestra responsabilidad y lo hacemos de frente. También os lo digo, no utilizamos la cooperación para impulsar digamos, a ninguna opción política en la región sobre otra. El tema la pregunta sobre el tema del programa iberoamericano de seguridad vial. Mira, yo creo que todos estos programas son excelentes ejemplos de cosas que tienen ya su propia lógica y su propio marco. Y en el ámbito iberoamericano esa es una de las grandes ventajas. En algunos casos ha habido financiación de la ECID en su momento para poner estas cosas en marcha, pero en estos momentos hay unas redes de cooperación que van mucho más allá de las agencias de cooperación. La relación que tenéis, pues los que os dedicáis a la seguridad vial, la CODIA, que es la Comisión Iberoamericana de Temas de Agua, los directores de las oficinas de cambio climático, se reúnen ya entre ellos. Nuestros centros de formación, seguro que vosotros hacéis actividades también en nuestros centros, son espacios donde se generan esas alianzas y ya nuestro papel aquí es un poco, en su momento, el ser un poco Celestina, conseguir que esa conexión se genere. Afortunadamente aquí ya hace mucho tiempo que eso es así, y pensar en nuevas redes. Ahora en estos momentos en el ámbito del programa de democracia queremos trabajar también en los temas de memoria
y de resolución pacífica de los conflictos, y ahí también hay, desde luego, toda la gente que se dedica a memoria democrática aquí en España y los procesos que se están produciendo en muchos de estos países que también les interesan, ¿no? Entonces, esos diálogos a nivel técnico, a nivel vamos a decir así, de expertos, de decisores políticos y tal, fundamentales. Y gran parte de nuestra riqueza, de la riqueza de nuestra cooperación en América Latina pasa por ahí. Es verdad que hay momentos políticos pues complejos y complicados, lo que está pasando en Argentina, en fin, es en algunos ámbitos de política pública muy difícil trabajar, pues por esta desaparición de contrapartes y recortes presupuestarios. Yo espero que eso se pueda revertir. Y desde luego pues nuestro papel aquí es apoyaros, en este caso pues el apoyo a los distintos ministerios o entidades que hacen cooperación bilateral, que tienen sus propias redes, pues en el ámbito de la seguridad vial, en tantos y tantos ámbitos, hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, no podemos sustituir tampoco la voluntad política por parte de los distintos estados. Paco me ha hablado del tema del papel de España y un poco lo centro también, lo enlazo con lo que Erika nos hablaba de la nueva comisión y tal. Bueno, nuestro papel es el de ser embajadores de esta región en otras partes del mundo. Por supuesto, tenemos una relación de confianza total. Los directores de las agencias, tenemos una red muy sólida, y en los debates multilaterales pues hablamos de la importancia de la región. Es verdad que han salido actores, es verdad que muchos países han reducido su cooperación bilateral, es verdad que muchos países están reduciendo sus presupuestos de cooperación, eso es así, Alemania lo está haciendo en estos 2 últimos años. También es verdad que Alemania está por encima del 0,7, con lo cual es lógico que cuando haya que apretar un poco el cinturón, o sea, haya que apretar un poco el cinturón a nivel doméstico, pues bajen estos presupuestos, pero siguen por encima del 0,7, nosotros estamos por debajo, tenemos que crecer, ¿no? Y es verdad también que hay una cierta regionalización por parte de determinados actores, de dejar menos la cooperación bilateral y avanzar a la regional. Bueno, no, yo, en fin, creo que nosotros tendremos que seguir explicando por qué es importante cooperar. Hay quien ve a América Latina, de nuevo, los temas de cohesión social, ahí tenemos a España. Como os decía, el país medio de la Unión Europea lo que piensa es que en América Latina lo que tiene que hacer estos países de renta media es recaudar impuestos, financiar su propio desarrollo. Y ellos se centran mucho en el tema de los bienes públicos globales, ¿no? Salud global, medio ambiente, cambio climático. Bueno, pues yo acepto barco, como acepto pulpo como animal de compañía. O sea, si eso sirve para que estos países sigan trabajando con la región, pues sigamos, ¿no? Y yo creo que en el ámbito climático, y hay muchas razones para pensar que, como os decía, que América Latina pues, es un actor clave en muchos de estos debates y que, por lo tanto, trabajar con América Latina es fundamental. Así que yo creo que se ha, desde luego, fortalecido la relación bilateral con la cumbre UE-CELAC. Yo espero que eso se siga alimentando. Las relaciones hay que mantenerlas, no hay que dar nada por supuesto, hay que hablarse, va a haber otra cumbre en Colombia, mantenemos el diálogo en el ámbito de lo iberoamericano también y hay que cuidarse y hay que cuidar la relación en las dos direcciones. ¿Y qué esperar de la próxima comisión? Pues bueno, por ahora hay muchas incógnitas y muchos rumores, no todos buenos. Yo creo que es muy importante que la Comisión Europea, que Europa siga siendo lo que es la primera fuente de AOD, la primera fuente de finanzas sostenibles en el mundo, es el mayor actor de cooperación del planeta. Esto es importante que sea así, no lo demos por supuesto, porque hay movimientos que tienen un peso importante en el Parlamento Europeo que no quieren eso. Hay también una visión que yo creo que un poco reduccionista de lo que es la cooperación por parte de muchos países, donde se vincula mucho a que la cooperación genere también un retorno en los propios países, en el ámbito empresarial, por ejemplo. No debemos de ser, no sé, no creo que no es algo una idea que se puede tirar a la basura, así como, qué barbaridad. Creo que es algo que tenemos que saber utilizar también. Creo que es bueno, de nuevo, que esos flujos de inversión y tal los atraigamos a las prioridades de política pública de la cooperación, transición social, ecológica, etcétera. Pero sí que creo que hay un péndulo en el ámbito creo que en la cooperación europea estamos en un momento un poquito de encrucijada. Hay cosas que se están impulsando que están bien y creo también que va a haber un cierto reacomodo de todo esto lo que tiene que ver con el Global Gateway, porque es difícil también implementar este tipo de cosas. Se han diseñado
se ha diseñado una iniciativa que tiene un complejo de aterrizaje sobre el terreno y que no, de nuevo, lo que os decía antes, no puede ser una mera sucesión de proyectos, qué sé yo, el lago Yohoa en Honduras, el no sé qué, no podemos ser una mera colección de proyectos, tenemos que ser identificables por una serie de prioridades, discutir con los países, ¿no?, a través de pues un diálogo político, ¿no?, fundamental. Entonces, ¿qué esperar de la próxima comisión? Pues que estos temas no decaigan y que Europa entienda que la lógica de competir con China en los términos que establecen los chinos, creo que es un error estratégico. La propia China también está ya evolucionando en su cooperación. Yo creo que en Europa, como tomamos las decisiones, bueno, somos europeos, entonces tomamos las decisiones pues con 27 Estados miembros, no sé cuántas lenguas oficiales, ojalá dentro de poco también el gallego, el castellano y el euskera. Bueno, nos cuesta, ¿no? Tenemos que pagar traductores, tenemos que ponernos de acuerdo, etcétera, pero cuando los chinos ya están volviendo de la idea de la franja y la ruta, da la sensación de que nosotros estamos yendo a ese camino. Sabéis que China ha creado no hace mucho una agencia de cooperación y que está acercándose a los estándares de la cooperación, vamos a decir así, tradicional. Bueno, pues intentemos no perdernos en esa obsesión también de nuevo, hay una conveniencia geopolítica, yo no lo niego y es fundamental y lo tenemos todos en nuestras cabezas, pero es importante que ello no nos desnaturalice como actores de cooperación y como referente geopolítico para la Unión Europea, porque los latinoamericanos van a tener distintas ofertas encima de la mesa. Y lo peor que podemos hacer es que la nuestra se parezca a la China o a la de Estados Unidos o a lo que sea. Tenemos nuestra propia oferta y, bueno, esto, en fin, la gente que se dedica al marketing, ¿no? Se puede competir en precio, ¿no?, intentando que tu producto sea más barato y sea competitivo con los rivales, o se puede tener una estrategia de marca donde uno proponga pues una cosa un poco distinta. Y yo creo que eso es importante porque creo que hay un riesgo de excesiva, en fin, de ir demasiado lejos y hay un rumor flotante en Bruselas que yo he visto publicado en algún sitio, entonces no creo que no desvelo nada, de que podría disolverse la actual Dirección General de Alianzas Internacionales, anteriormente de Cooperación para el Desarrollo, en distintas regiones, distintos sectores. Yo creo que sería un error, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que sí, creo que en Europa estamos en un momento de encrucijada. Yo espero que los elementos fundamentales de nuestra apuesta por la cohesión social, la democracia y los derechos humanos, la transición ecológica, el Pacto Verde Europeo, etcétera, no se pierdan, que se integren nuevas visiones y nuevas miradas y que avancemos todos juntos, ¿no? Eso es lo que tiene pues trabajar a 27, pero que no perdamos nuestra identidad como socios de cooperación y que escuchemos a los países con los que trabajamos, que creo que ha habido también en estos últimos años unos grandes avances en la coordinación entre actores europeos, muchos, y eso es fantástico, ¿no?, estas iniciativas de Equipo Europa, pero creo que en muchos casos se ha hecho esto en Bruselas o entre las capitales europeas, mucho menos en las capitales latinoamericanas y mucho menos escuchando pues a nuestros socios, ¿no?, que en última instancia tienen que ser los protagonistas de su propio desarrollo. Así que no sé, un poquito de inquietud ante lo que viene, si debo ser sincero, pero también pues la confianza de que desde España vamos, desde luego en América Latina, también os lo digo, la Comisión Europea, la Unión Europea hará lo que considere, se discutirá en el Consejo, no olvidemos, la Unión Europea al final obedece a los jefes de Estado y Gobierno, nuestro presidente va a estar en el Consejo, va a defender la visión de España, pero España va a seguir haciendo cooperación en América Latina, haga lo que haga la Unión Europea. Eso también creo que es importante que lo tengamos claro. Y desde luego empujaremos para que se siga haciendo cooperación en América Latina, no porque lo quiera España, que también, sino porque sobre todo lo quieren los propios gobiernos y las propias sociedades latinoamericanas. Bueno, muchas gracias, Antón, por tus valiosas respuestas. Para ajustarnos al tiempo, vamos a dar paso a dos últimas preguntas. Si alguien quiere. Una. Soy Celia Sánchez y acabo de finalizar el máster de cooperación y mi pregunta es un poco general y en relación a lo que se comentaba al principio de que si quizá el hecho de no aceptar o no cuestionarse el propio concepto de democracia es lo que hace o una de las principales barreras de la cooperación española con otras regiones, como puede ser la del mundo árabe, aunque si bien es cierto que existe el programa Masar
que se va a continuar, etcétera, etcétera, pero bueno, me pregunto si quizá esa es una de las principales cuestiones. Una segunda. Hola, me llamo Natasha, soy graduada en Relaciones Internacionales, ex becaria de la Fundación Carolina. Quería decir que me ha parecido muy interesante la cuestión de que España siga colaborando con países de renta media, y yo he tenido la suerte de poder estar en conferencias en Ginebra sobre derechos humanos, y me parece muy interesante una en concreto en la que trataban la cuestión de ir más allá, de centrarse en el PIB para categorizar estados con respecto a la ayuda, a la no ayuda. Es decir, el hecho de que tengas un PIB alto no significa que todo vaya bien. Entonces quería saber cuál es la opinión de la ECID, de la cooperación de España hacia Latinoamérica a este respecto. ¿O qué nuevas categorías podríamos analizar o destacar? Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. De nuevo, preguntas muy interesantes. El tema de la democracia, vamos a ver, nosotros hemos lanzado el programa de democracia como un programa regional para América Latina. Trabajamos, y en el plan director lo veréis, se trabaja el tema de la gobernanza democrática. Pero es verdad que no podemos hacerlo en todas las regiones igual. Con lo que os decía, América Latina es una región donde se puede hablar de democracia incluso con aquellos... Nadie dice que no es democrático en América Latina, y nadie dice que no respeta los derechos humanos o que lo de los derechos humanos no va con ellos. No ocurre lo mismo en otras regiones. Nosotros teníamos en el mundo árabe el programa Masar, que es un programa del año 2012, después de la primavera árabe, donde yo he trabajado sobre esa región. Había como un gran optimismo, gracias a las redes sociales se han caído todas estas, las redes sociales, podemos hablar muchísimo de ese papel. Vosotros algunos sois jóvenes, pero en aquel momento se pensaba que las redes sociales iban a ser factor de democratización de las sociedades. Hoy creo que es obvio y evidente para todos que las redes sociales son en estos momentos el conducto fundamental de la erosión de las democracias y de los movimientos autoritarios, polarizadores, etcétera. Si queréis podemos hablar de esto. No, yo tengo redes sociales, pero creo que es obvio y evidente que algo hay que hacer con el tema de las redes sociales, autorregulación de las propias plataformas, etcétera, porque en estos momentos el fenómeno Trump, los fenómenos el fenómeno Bolsonaro no se entiende sin WhatsApp, el fenómeno Trump no se entiende sin Facebook. En fin, podemos hablar de mil cosas. Os hablo de redes sociales que, en fin, a muchos de esta sala ya... que Facebook es totalmente de boomers, ¿no? Pero bueno. Entonces, con América Latina se puede hablar de democracia. Con el mundo árabe hemos lanzado como tú decías, hemos lanzado una nueva versión del programa Masar Alan, ahora Masar, que lo llamamos Masar Alan, en árabe Camino, ¿no? Masar es el camino, lo cual es un buen programa, un buen nombre para un programa. Alan, Masar ahora, ¿no? Donde seguimos trabajando estos temas, pero ya con menos ingenuidad, y que le hemos añadido una línea más de sociedad civil, para trabajar con la sociedad civil de estos países, entendiendo que el diálogo, digamos, sobre la democracia con muchos de estos países pues no es posible ni necesariamente digamos, produce efectos positivos, lo cual no quiere decir que no dejemos de tener esa mirada de gobernanza democrática y de que haya democracia, pero que de la misma manera que con los países de América Latina, con los gobiernos sí se puede hablar de la salud de la democracia, con otros países no tanto. En África hay mucho escrito también, en África subsahariana, por ejemplo, sobre ante esta deriva que está habiendo, que yo creo que, bueno, en fin, esto no es un curso para hablar de África, pero que también hay mucha simplificación, este rollo de hay un giro antioccidental, antidemocrático en África. Creo que muchas de estas cosas obedecen a causas domésticas que habría que tener una visión concreta, pero hay mucha gente, muchos autores africanos, por ejemplo, que hablan de trabajar democracia menos desde la condicionalidad. Esto es muy importante, pero eso es lo que hacen nuestros amigos norteamericanos, donde nosotros pues, tenemos otra manera de trabajar distinta, y más, por ejemplo, desde la democracia local. Hay muchas cosas que se pueden hacer, a lo mejor los países no están ni listos, ni preparados, ni quieren, ni
para introducir reformas claramente democráticas en sus instituciones nacionales. Pero hay mucha experimentación a nivel local, por ejemplo. Se puede trabajar con alcaldes que estén haciendo procesos de participación ciudadana, con independencia ¿no?, del mecanismo de elección, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el tema de la democracia o sea, tenemos que tener, nuestros valores tienen que quedar claros, no podemos hacer una cooperación sin espina dorsal, ¿no?, de cuáles son nuestros valores, los valores, entre otras cosas, de nuestra Constitución, los valores de la democracia. Pero creo que esto no hay que ir con una ingenuidad un poco a cualquier sitio, a hablar igual en América Latina que en el mundo árabe, que en África, que lo mismo hablar en Mali que hablar en Uruguay, no tendría ningún sentido. Y luego, Natasha, me hacías una pregunta sobre, bueno, que da para un curso entero, ¿no?, sobre el tema de ir más allá de la... Mira, el modelo como decía antes, ¿no?, el modelo de la cooperación tradicional es un modelo basado en la ayuda oficial al desarrollo, que es un flujo financiero que se da a una serie de países que tienen un nivel de renta media por debajo de un determinado índice. Porque la lógica es, estos países, herencia de la descolonización, con lo cual, bueno, hay quien habla mucho de descolonizar la ayuda, de descolonizar la cooperación. Cuidado con eso, porque en realidad, en fin, la cooperación es herencia del proceso de descolonización. Entonces, no sé, si eliminamos la cooperación, ¿qué volvemos? ¿A qué volvemos, no? Entonces, pero sin duda hay un origen ahí, ¿no?, que es los países en vías de desarrollo necesitan financiación para generar crecimiento económico y aliviar la pobreza. Bien, esto es así. La pobreza sigue siendo nuestro mayor enemigo y es verdad que sin crecimiento económico, habrá en la sala a lo mejor gente que apoye estas teorías de crecimiento, no, yo en eso llamadme tradicional, pero sí que creo que en el proceso de desarrollo sostenible de un país tiene que haber crecimiento. También lo pienso para España, sin crecimiento, o sea, el crecimiento genera empleo, la cuestión es, la tarta crece, la cuestión es cómo se reparte la tarta, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que esa métrica es lo que tú decías, es una media, con lo cual no te cuenta nada de cómo se reparte el pastel, y todos sabemos que los pobres del mundo están concentrados en los países de renta media, hay más pobres en países de renta media que en países de renta baja, con lo cual eso ya nos tiene que llamar la atención. Es verdad que estos países, teniendo una renta tan grande, o un PIB per cápita, yo qué sé, de $15.000, $13.000, $12.000, pues uno pensaría que pueden utilizar su propia riqueza para financiar su propio desarrollo. Eso es muy importante, por eso lo que os comentaba antes de la fiscalidad y la movilización de recursos domésticos. Pero es verdad que si entendemos el proceso de desarrollo y la Agenda 2030 va en esa dirección, es una agenda que comprende a todo el mundo, no solo los países en desarrollo, tenemos que ver cómo avanzamos en ese proceso de desarrollo todos y cómo se puede trabajar con estos países para resolver estos temas de desigualdad, estos temas de vulnerabilidad climática. Me refería antes al Caribe. Ellos han trabajado en la última conferencia de SIDS que tuvo lugar en Antigua y Barbuda hace no mucho tiempo, hace un mes. Están trabajando mucho están pidiendo la elaboración de índices de vulnerabilidad. Barbados es un país riquísimo, rico, pero es un país que un mal huracán puede convertir en una catástrofe humana. Entonces, necesitamos complementar. El PIB nos da datos, no lo tiremos por la borda, pero sí que necesitamos complementar las métricas con otra serie de indicadores que nos hablen de desigualdades, de vulnerabilidades sociales, medioambientales, etcétera. Y luego yo creo que hay que acabar con la lógica de la graduación para reemplazarla por una de la gradación. Es decir, que esto no sea un barranco por el que uno se cae, ¿no? El día que uno tiene $1 más que sabéis que lo decide el CAD de la OCDE, pero con datos del Banco Mundial, ¿no? Pues que cuando uno llega a ese nivel de renta, pues que desaparezca cualquier tipo de cooperación. Hay que pensar a trabajar. Los países no puedes trabajar con ellos de la misma manera, con independencia de dónde se encuentren, ¿no?, en su proceso de desarrollo. Pero sí que hay que avanzar a esa idea de acompañar a los países en este proceso antes, durante y después de la famosa graduación. Y luego hay gente que está defendiendo, pues, que impugna un poco el propio concepto de la ODE. Y ahí hay que tener un poco de cuidado. Nuestra ley de cooperación, los que la habéis leído, tiene una tensión un poco inherente. Es decir, por un lado vamos a ir más allá de la ODE, tenemos que ir más allá de la ODE, eso no cabe duda, otros flujos,
países que están graduados y tal, pero no nos carguemos la ODE, porque esto es como si fuéramos miembros de una iglesia y de repente hay alguien que dice, venga, la Biblia está completamente desfasada, vamos a acabar con la Biblia. Cuidado, porque hay determinados elementos, digamos, que si perdemos nuestros referentes intelectuales, nuestro marco conceptual, y la ODE forma parte de esto, nos podemos quedar sin nada de nada. Es decir, que no haya ODE, pero no haya nada más. Entonces, sí es importante que haya una transición, quizás la ODE sea el núcleo central. Hay otras métricas, también está escrito en nuestra ley de cooperación, hemos abrazado esta lógica del TOSDI, ¿no? Que es Total Official Support for Sustainable Development, que va a otros flujos sobre los mismos países, es verdad, que no se habla de una extensión de países, pero bueno, hay distintas ideas circulando. Rémi Riou, el director de la Agencia Francesa de Cooperación, que es buen amigo, él tiene algún paper que dice, bueno, un flujo, deberíamos de tener una categoría que sería como la ODE de solidaridad centrada en los países más pobres, y luego otro flujo, otra categoría, la ODE 2, que fuera para financiar los bienes públicos globales, el medio ambiente, etcétera. Bueno, yo creo que no resuelve el tema que a nosotros nos resulta tan importante y a esta región tan importante, las desigualdades de la cohesión social, pero creo que poco a poco se va conformando también un consenso al menos en que la ODE solo no es suficiente, que el PIB solo no es suficiente. Lo que es complicado es definir ese modelo alternativo, porque lo bueno que tiene el PIB tiene sus problemas. Sabéis que el PIB no mide todo el crecimiento económico tampoco. Está todo el tema de la economía de los cuidados, el trabajo no remunerado no se mide, y eso es una insuficiencia del PIB, eso no tiene ningún sentido. Si una mujer, por ejemplo, que esté ocupándose de su familia, eso no cuenta en el PIB. En cambio, si esa mujer accede al mercado laboral y produce, sí, eso es crecimiento económico. Bueno, ahí hay también trabajos sobre la propia medición del PIB, que hace esto de mi época en el trabajo en la OCDE. Pero creo que hay un consenso muy grande en que solo el PIB y solo la ODE no es suficiente. Pero construyamos alrededor de eso y veamos qué otros indicadores, qué otras métricas, qué otras cosas podemos hacer para que tengamos un proceso un poco más complejo. Y que tampoco lo hagamos tan complejo, porque yo creo que uno de los desafíos que tenemos con la Agenda 2030 es que hemos montado un artefacto, no en la agenda, sino en los indicadores de los ODS, un artefacto tan complicado que es muy difícil de explicar, que es muy difícil de medir, que es muy difícil de seguir. Muchas gracias, Antón, y con esto damos fin a esta ponencia. Gracias. Muchas gracias.